creo que el concepto de profecía de repente es un poquito complicado entenderlo por muchas ideas que podríamos tener o por el contexto que tal vez venimos, ¿no? Entonces quise detenerme o en este elemento de continuar hoy y tal vez el próximo miércoles, no lo sé. Quiero responder una pregunta. ¿Cómo entender el ministerio profético, en este caso de la iglesia, pero desde la teología reformada? Porque si la semana pasada dijimos que Cristo cumplió el oficio de profeta y en el ministerio profético de Cristo, la iglesia tiene un ministerio profético, ok, bajo otra denominación sería muy fácil entenderlo en que hay profetas. No sé si me explico. Si pues, estuviéramos en otra denominación, lo entenderíamos quizás de la mejor manera en el sentido de decir, ok, hermanos, puedes orar para que Dios te unja como un profeta. O podemos levantar profetas. O como a veces se dice, ¿no? De tener un ministerio profético, ¿no? O noches proféticas y todo este tema, ¿no? Pero nosotros nos llamamos Iglesia Reformada 242 porque parte de nuestro fundamento doctrinal es la teología reformada. Entonces, bajo la teología reformada, ¿cuáles serían las aplicaciones del ministerio profético o cómo entender el ministerio profético de Cristo en nosotros? Decíamos la semana pasada que bajo el hecho de que somos la iglesia del Señor, todos los cristianos somos profetas. Pero eso, ¿cómo se aplica? Pues o sea, necesitamos entenderlo mejor y no irnos con una idea vaga de las cosas, ¿no? De hecho, me llamaba la atención porque habíamos anunciado una serie sobre los distintivos teológicos de los bautistas reformados. Y ahí está todavía, lo vamos a hacer. Pero justamente el hecho de que continuamos con Cristología y estamos viendo ya elementos prácticos, pensaba, ok, si somos bautistas reformados, que creemos que ya no hay profetas, ¿cómo entender el ministerio profético de Cristo aplicándolo para nosotros? ¿Tú crees que hay profetas hoy en día? Ajá. O sea, nos quedamos como a la mitad, ¿no? Sí, no. Dice. Sí y no. Esa es la respuesta. ¿Hay profetas hoy en día? Sí y no. No en el sentido de que los vemos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Hablábamos, ¿te acuerdas del canon de agregar más cosas a la Biblia? Pero sí en el sentido de que la iglesia tiene un llamado profético. Entonces, yo lo que quiero hacer hoy y tal vez la próxima semana, todavía no lo sé, es empezar a ver un poquito más detenidamente las aplicaciones del ministerio profético de Cristo para nosotros, sobre todo para que nosotros lo llevemos a cabo. Porque ¿de qué serviría entender que la iglesia tiene un ministerio profético y no lo estamos obedeciendo? O sea, imagínate esto. Poder decir, yo soy bautista reformado. No. Y creo que ya no hay profetas. Pero creo que tengo un llamado profético. ¿Hay lógica en eso? Sí y no. ¿Ah? Ahora, ¿dónde se genera la confusión? En la forma en cómo entendemos el ministerio profético hoy en día. En cómo personas se autollaman profetas. Es ahí donde se genera la confusión. Entonces, yo lo que quiero es
clarificar la idea del ministerio profético de Cristo aplicado a nosotros, pero no solo quiero que salgamos esta noche o en estas enseñanzas decir, ya entendí que tengo un ministerio profético. Ok, ya lo entendiste, ¿ahora qué? Hay que vivirlo, hay que obedecerlo, porque si no, ¿qué chiste tiene? Así que vamos a caminar por ahí. Empecemos con la primera aplicación del ministerio profético de Cristo en nosotros. Ayúdenme por favor con Isaías 42, versos 6 y 7. Isaías 42, versos 6 y 7. Dice, yo Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré. ¿Y qué dice? Por luz de las naciones. Verso 7. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A quién? Ok. ¿Es Isaías qué dijimos? Ok. Ustedes saben bien que cuando encontramos en la escritura un conector como el ¿para qué? Ese es un conector. Y es un conector de propósito. Verso 6. Yo dice, yo te he llamado en justicia, yo te voy a sostener por la mano, yo te voy a guardar, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Esa frase es importante. ¿Luz de qué? De las naciones. Verso 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Ves? Dice, es como diciendo, tú vas a hacer luz para que los que estén en tinieblas vean. Para que el que está ciego pueda ver. Ok, este ministerio se cumple en Cristo. Yo soy la luz del mundo. Y de las cosas que Cristo hace en su ministerio era literalmente darle vista a los ciegos, no solo físicamente, sino que sobre todo poder que las personas pudieran ver lo que no habían podido ver. Y una de las cosas que no habían podido ver era su propio pecado. ¿No te acuerdas cuando Pedro está pescando junto con otros hombres? Jesús le dice, tira la red para un lado, pescan. Y cuando Pedro ve a Jesús, Pedro no le dice, gracias por ayudarme a pescar. Pedro le dice, apártate de mí, porque soy un hombre. Una de las primeras cosas que Dios hace en la vida de las personas es darnos una visión, no para que veamos el mundo, sino para que veamos nuestro propio pecado y que veamos nuestra necesidad de Dios. Entonces, este ministerio profético de Cristo implica que Cristo vino a ser luz para abrir los ojos a los ciegos, ¿verdad? Ahora, ayúdenme con 2 de Corintios, capítulo 4, versos 5 y 6. 2 de Corintios, capítulo 4, versos 5 y 6. Mira lo que dice. Este es Pablo. Porque no nos predicamos. ¿A quién predicamos? A Cristo Jesús como Señor. Y esto es importante. Aquí no predicamos una denominación, no predicamos otros temas. Aquí predicamos a Cristo Jesús como Señor. ¿Y a nosotros como qué? Ok, verso 6.
pues Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿Dónde lo dijo eso? Esta es una conexión desde Génesis. Ok. Pablo agarra Génesis. De las tinieblas resplandece la luz. Isaías, que Jesús es luz para disipar las tinieblas. ¿Empezamos a ver conexión Génesis-Isaías? Ok. Dios que dijo esto es el que ha qué. ¿Pero en dónde? ¿Para qué? ¿Por qué Jesús tenía que hacer resplandecer o iluminar en nuestros corazones? Para que viéramos nuestros pecados, porque nosotros vivíamos en tinieblas. La persona que no es cristiana vive en tinieblas. ¿Qué necesita? La luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Pero ¿cómo presentamos a Cristo? Verso 5. Nosotros predicamos a Cristo, porque Cristo es la luz. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, lo que pasa en la vida de la persona es vida. Entonces, Dios le abre los ojos a los ciegos desde una perspectiva espiritual a través de Cristo. Pablo dice, predicamos a Cristo, porque, mira lo importante aquí. Verso 6. ¿Puedes ponerlo tantito? Ok. Mira, esto es hermoso. Porque dice, pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido ¿dónde? ¿Te das cuenta la palabra que Pablo usa aquí, apropiándose también él? Él no dice en sus corazones, él dice, porque está diciendo Pablo, también lo hizo conmigo. Y yo les vengo a hablar de algo que Dios hizo en mi vida. ¿Y qué hizo Dios en mi vida? ¿Verdad? Hechos 26. Ayúdenme con Hechos 26. Verso 17 y 18. Aquí Pablo está contando su testimonio, pero miren las palabras que él usa, que escuchó de Dios, de Jesús. Dice, estas palabras son dadas por Jesús a Pablo. Dice, te rescataré del pueblo judío. ¿Y de quién más? A los cuales, ¿qué dice? Ok, verso 18. ¿Para qué? Y mira, del dominio, estas son las tinieblas, ¿verdad? El que no está en Cristo, ¿dónde está? En las tinieblas. ¿Y cuáles son las tinieblas? Entonces, la idea es que cuando predicamos el Evangelio, las personas se conviertan y pasen de las tinieblas a la luz, de Satanás a Dios. Ok, pero aquí miren el lenguaje al principio del versículo. ¿Cómo dice? ¿Y de dónde viene ese lenguaje? De Isaías. Entonces, la profecía que se cumple en Cristo se vuelve en nosotros, ¿qué cosa? Un ministerio. Miren nuevamente las palabras que Dios le da a Pablo. Tantito al 17. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. Verso 18. Nuevamente el conector de propósito. ¿Ah? Para que les abra sus ojos
¿cómo Pablo le iba a abrir los ojos a la gente? Predicándoles a Cristo. Entonces, la profecía de Isaías se cumple en Cristo, pero se quedó ahí. ¿Ahora dónde se va a cumplir? En nosotros. ¿Cuál es nuestro llamado entonces bajo el ministerio profético de Cristo? Predicar a Cristo para que las personas. Entonces, ¿a qué quiero llegar aquí? Y como iglesia reformada creemos que el oficio profético de Cristo sigue vigente, lo tenemos que entender bíblicamente, y eso significa que tú y yo cumplimos nuestro llamado profético en la medida que predicamos a Cristo. Miren, hermanos, a veces uno se quiere esconder en decir, ay, lo bueno que a mí no me llamó para pastor, lo bueno que a mí no me llamó para esto. Ok, pero si estás en Cristo, Dios te llamó para cumplir un ministerio profético. Y como Dios te dio un ministerio profético, ¿qué va a hacer Dios? Te va a pedir cuentas del ministerio que te dio. ¿Y cuál es ese ministerio profético? Predicar a Cristo. Dice el pastor Joel Vicky, Cristo controla los resultados del ministerio, no el ministro. Dios no te está pidiendo una cuota de convertidos. ¿Te imaginas que así fuera? Ya como estas empresas, ¿no? De la meta de este mes, ¿cuántos le ponemos? ¿Un alma cada uno? Está muy poco. ¿Está muy poco? ¿Qué tal si así fuera? ¿Será que ya nos correrían? ¿Nos pide Cristo metas de convertidos? No. ¿Pero qué sí nos pide? Ahora mi pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Ese es el asunto. Imagínate que nos pusieran metas de convertidos. ¿Cuántos evangelizaste? Noé cumplió un ministerio profético. Isaías, Ezequiel. Y como diría el puritano William Perkins, si algo muestra el ministerio de muchos profetas del Antiguo Testamento es que un hombre puede ser un ministro verdadero y sincero, legalmente llamado por Dios y por su iglesia, y sin embargo no convertir a muchos a Dios. El hecho que tú seas fiel en el cumplimiento de tu ministerio profético no significa que muchos se conviertan. Vuelvo a lo mismo, nuestro llamado no es ese. Dios no va a honrarnos, por así decirlo, por cuántas personas se convirtieron, sino por la fidelidad que nosotros mostramos en el llamado que Él nos dio. Porque muchas veces pueden presionarnos y decir, bueno, ¿y este año cuántos convertiste? No, que Dios no me llamó a convertir a nadie. Dios me llamó a compartir el Evangelio. Y eso me enseña que el poder y la virtud no está en nosotros. El único que puede transformar vidas es Dios. ¿Cómo Dios va a usar el Evangelio en las personas? Eso ya es tema de Dios. Para unos, dijo Pablo, será olor
de vida, para otros olor de muerte, pero cuando tú y yo predicamos el Evangelio, para Dios es olor grato de Cristo. Nuestra obediencia al predicar a Cristo, para algunos se van a salvar, para otros no, eso no depende de ninguno de nosotros. El deseo es que todos se salvaran. Yo creo que nadie predica el Evangelio diciendo, ojalá no se convierta. O quién sabe, ¿va? Dice, este me ha hecho tanto daño, ojalá nunca venga Cristo. Yo espero que no. ¿Ya? Por fe. Nuestro llamado es compartir el Evangelio. Y cuando compartimos el Evangelio, estamos cumpliendo el ministerio profético. ¿Entendemos ahí? ¿Cuántos profetas hay aquí? No. ¿Ahora qué nos falta? Una semana antes de mi examen profesional en la universidad, andaba yo con el cabello largo todavía, la barba. Con short llegaba yo a la escuela. Ya ves, así quiero venir a predicar, pero mi esposa no me deja. No, Y fui a ver a, ¿cómo le llaman? Sinodales, ¿le llaman? Sínodos, ¿no? Fui a ver a los que me iban a calificar. Me acuerdo que una profesora que iba a estar me dijo, si te presentas con ese pelo y con esa barba, mira, de entrada te repruebo, me dijo. Yo voy a vencer el sistema, le decía yo. No, pero me acuerdo que me dijo algo. Me dice, Jorge, anda conforme a lo que ya eres. Y si ya eres un licenciado, anda como tal. En la idea que ella tenía de cómo se tiene que vestir un licenciado. Pero algo así se aplica aquí. Si somos profetas de Dios, andemos conforme al llamado que Dios nos dio. ¿Qué tenemos que hacer? Compartir el Evangelio. Segundo, tenemos un poquito de tiempo. ¿Te acuerdas que cuando veíamos las características de un profeta decíamos que un profeta era alguien que conocía a Dios? ¿Por qué? Porque Dios se le revelaba. ¿Te acuerdas? Dios se le revelaba y le daba ¿qué cosa? Revelaciones. ¿Para qué? Para que el profeta las hablara. Ok. Lucas 24, 25. Apóyenme, por favor. Lucas 24, 25. ¿Qué dice, hermano? Ok, entonces, aquí lo conoces bien, es el camino de Maús. Les está explicando, esta gente pues, no ubica bien las cosas y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Como diciendo, ustedes conocen lo que los profetas han dicho y no lo han entendido. Entonces, ¿qué hizo Cristo con esta gente aquí específicamente en el camino de Maús? ¿Los mandó a una escuela de teología? Les dijo, ya me tienen cansado. Verso 45. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Ok. ¿Te das cuenta que aquí hay un elemento espiritual? ¿Qué hizo Cristo? Les abrió la mente. Esto es que ellos pudieran entender verdades espirituales que sin la obra de Dios, para muestra los mismos fariseos, que eran expertos en la ley, pero no veían a Cristo en la ley.
Entonces, para entender la palabra de Dios, sí o sí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Será que ya tenemos al Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿O tenemos que hacer un evento para que lo recibas? Si has nacido de nuevo, si estás en Cristo, si eres cristiano, ¿tenemos a quién? Al Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ok. Primera de Corintios 2:16, por favor. Mira lo que Pablo dice. Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Luego mira la afirmación que Pablo hace. Pero nosotros, ¿quién es el nosotros? Los cristianos. ¿Qué tenemos? Si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, tienes la mente de Cristo. ¿Y por qué pensamos que cada... Ok. Aquí quiero hacer una puntualización que creo que es importante. Miren, el tema de la teología reformada relativamente para nosotros es nuevo, ¿verdad? Es más, algunos todavía como que, ¿y dónde te congregas? En una iglesia, en Hechos 2:42, dice. Ahora, de las cosas que han ido pasando, y yo creo que seguirán pasando, es que en la medida, ojo aquí, pónganme atención, por favor. En la medida que íbamos conociendo la teología reformada, muchos de nuestros argumentos o presuposiciones teológicas que fueron pasando, se fueron desmoronando, fueron cambiando, ¿verdad? Ahora, ese no ha sido un camino fácil. A veces hasta es un camino doloroso. Porque ya ves, pues si yo era profeta ya, pero si yo era el líder de panderos, ¿no? Cada movimiento de pandero es un golpe a Satanás, me dijeron. O con la bandera. Entonces, algo ha ido pasando, ¿verdad? Ahora, esto tiene un punto bueno y un punto no tan bueno. Les voy a decir por qué. Por ejemplo, algunos antes, sí o sí, creíamos tal cual en el diezmo, ¿verdad? Tal vez tú no creías en las semillas, en las primicias, o tal vez sí, no lo sé. Eso es tú y tu pasado. Pero el diezmo yo creo que de manera general, todos. Y de repente empezamos a entender que ya no es una obligación para nosotros los que estamos en el nuevo pacto. Y el riesgo o lo que muchas veces pasa o ha pasado es irnos al otro extremo. Y el otro extremo es no dar nada. ¿Cómo entonces? ¿Por qué tengo que dar? ¿Cómo para qué voy a ofrendar? Y miren, no estoy diciendo que sea el caso de alguien en particular, pero resulta que cuando éramos fieles en los diezmos, sí, tal vez habían situaciones financieras complicadas, pero ahí vamos. Cuando dejamos de ofrendar, porque nuestra teología cambió, nos volvimos malos administradores de nuestras finanzas
dejamos de ser generosos, cerramos nuestro corazón a la misericordia, dejamos de dar con gratitud y generosidad, y muchos nos metimos en problemas financieros más graves que antes que diezmábamos. Y entonces la pregunta es, ¿pero por qué? Si ahora se supone que conozco pues la teología reformada, que ahora se supone que ya entiendo mejor la palabra, porque ahora económicamente estoy peor que cuando me quitaban toda mi paga. ¿Ah? ¿Qué pasó? Pasó que nos fuimos al otro extremo, y en el otro extremo, ¿sabes dónde nos acomodamos? En la desobediencia y en ser, vaya, como diría la nueva versión Tuxtla, codos. Eso pasó. Como ya no vimos la carga del diezmo, ¿te llegaba una paga? ¿Qué hacías primero? Está mucho para el pastor, pero bueno. Señor, es para ti, dice. Muchos diezmaban de todo. ¿Ah? ¿Les llegaba un préstamo? Diezmo. ¿Les llegaba su aguinaldo? Diezmo. ¿Verdad? Ahora, reformados. ¿Cómo por qué? Que ya no estoy bajo la ley. Caímos en la desobediencia y en cerrar nuestro corazón a la gratitud y a la generosidad. Cuando se supone que he entendido mejor la teología, eso me debería de llevar a una mayor obediencia, ¿verdad? Ok, por ejemplo, algunos veníamos de la teología del miedo. ¿Cuál es la teología del miedo? Es aquella que literalmente te movía a hacer un montón de cosas. Ir a todos los cultos, vestirte de una manera, hacer al pie de la letra lo que el predicador o pastor decía. En el caso de mujeres, no maquillaje, no pantalón, no cortarse el cabello, no aretes. En el caso de algunos, no celebrar Navidad, no hacer esto, no hacer aquello y no hacer lo otro. ¿Sí o no? Veníamos de este montonón de reglas, pero ahí estábamos. Por miedo a que perderíamos la salvación, ahí estábamos. Nos decían a las 3 de la mañana para pelear contra huestes y potestades. ¿Dónde estábamos? Ahí. Ahora a las 6:30 es el culto. A las 10 el domingo. Pero antes, porque ¿qué era lo que nos motivaba? Miedo. Se desmorona esa teología del miedo. Empieza a surgir la teología reformada y nos fuimos al otro extremo. Y el problema del otro extremo es lo que ya he enseñado muchas veces, lo que se conoce como el antinomianismo. Que el antinomianismo es ignorar la ley de Dios, y cuando ignoro la ley de Dios me olvido de mi llamado a la santidad. Antes, montón de cosas. Hoy, montón de cosas. Pero ya cosas que rayan en vaya, como se dice, en el libertinaje. ¿Dónde está la diferencia? Es que ahora sí lo puedo hacer porque soy reformado. ¿Y nuestro llamado a santidad? Ahora se supone que entonces lo que haga no importa porque ya soy salvo. ¿De dónde agarramos eso? De una herejía. ¿Salvo? Siempre salvo, que se conoce como hipercalvinismo. ¿Por qué compramos esa mentira? Nuevamente, salimos
algunos hasta heridos del legalismo, y nos fuimos al otro extremo. Otro ejemplo, algunos veníamos de una teología netamente continuacionista, donde veíamos los dones, lenguas, profecías, así dice el Señor, caer en el culto y tantas otras cosas. Y luego nos fuimos, parece ser, a una teología netamente cesacionista y de repente en el culto no sabemos qué hacer. ¿Verdad que aplaudo o no aplaudo? Pero es que ese es del Pentecostés. ¿Aquí en esta iglesia se puede decir aleluya? ¿Te podrá decir gloria a Dios? No, que van a decir que no soy reformado. ¿Puedo alzar mis manos? ¿Puedo llorar? Pues depende por qué, ¿va? De repente, de un desorden. Ahora, ¿qué hacemos con un montón de emociones que a veces sentimos en la alabanza? O aún en la prédica. Estamos en los extremos. Y lo mismo pasa, por eso quise detenerme un poquito más en el elemento profético. Porque antes estábamos tal vez ahí en todo este asunto de profetas y noche profética y palabra profética, y ahora es cómo entenderlo y en Cristo el ministerio profético para la iglesia continúa. Ahora, ¿cómo lo entiendo para entonces no irme al otro extremo? Bueno, ya vimos número 1, cumplimos nuestro ministerio profético ¿cómo? Predicando a Cristo, ¿verdad? Pero en los versículos que acabamos de ver es Jesucristo le abrió la mente a sus discípulos, ¿te acuerdas? ¿Para qué? Para que entendieran las escrituras. Y ahora Pablo dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Ok, si todos como cristianos tenemos al Espíritu Santo y tenemos la mente de Cristo, ¿todos entonces tenemos el mismo grado de conocimiento de Cristo? Aquí voy a usar una palabra que los puritanos usaron mucho y está en la escritura, y es iluminación. Nuevamente, primicias. Número 1, no primicias de dar, no, primicias teológicas, presuposicionales. Número 1, todo cristiano tiene al Espíritu Santo, ¿sí o no? Número 2, todo cristiano tiene la mente de Cristo. Número 3, todo cristiano tiene el mismo grado de iluminación. Voy a usar otra palabra. En lugar de iluminación, voy a usar la palabra ahora revelación. Número 1, ¿todo cristiano tiene al Espíritu Santo? ¿Todo cristiano tiene la mente de Cristo? ¿Todo cristiano tiene el mismo grado de revelación? No pregunté si todos tienen la Biblia. Nuevamente, voy a usar la palabra que está en la escritura para que ilumine, dice, ¿verdad? Ilumine el conocimiento de Cristo. Entonces la palabra iluminación es bíblica. Ok. O Pablo lo va a usar también en el conocer a Cristo, un tema de revelación. El punto aquí es, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo, pero ¿será que todos tenemos el mismo nivel, el mismo grado de revelación de Cristo? Y esto está dentro del ministerio profético. Porque, ¿qué hacía un profeta? Recibía una revelación, ¿verdad? Para darla a conocer. Entonces, esto está dentro del ministerio profético ahora de la iglesia. ¿La iglesia ha recibido una revelación de Dios? Ok.
¿Todos la han recibido de la misma manera? ¿A través de Cristo sí? ¿O será que el pastor está en otro nivel de revelación? Porque eso se da luego mucho en otros lados. Es el ungido del Señor que Dios le revela, como dice, a sus secretos a sus siervos. Algo así, ¿no? Dios tiene íntimo. ¿Cómo es? Bueno, ya usted sabrá. Dios tiene consentidos que le revela a ellos cosas que a los otros no. Entonces, si yo leo un texto y nos juntamos en un estudio bíblico y resulta que la hermana ve cosas que yo no he visto, ¿cómo le hizo? Ella tiene el Espíritu Santo y yo. Ella tiene la mente de Cristo y yo. ¿Por qué entonces yo no veo esas cosas en el texto? Y de repente en el estudio bíblico dices, wow, el Señor lo usa. Dice. A mí no. Ok. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 al 3. Ok. Avancemos, hermanos. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a qué, sino como a... Mira qué palabra va a usar Pablo aquí. Como a... Verso 2. Les di no alimento sólido. ¿Por qué qué? En verdad, ni aún ahora pueden. Verso 3. Porque todavía son, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como. Ok, Pablo usa una terminología aquí que es niños en Cristo, que no pueden recibir alimento sólido. ¿Para qué es el alimento sólido bajo esta primicia? ¿Es literalmente carne? ¿Qué es alimento sólido bajo este tema de Pablo aquí? ¿Qué es el alimento sólido? ¿Será que el alimento sólido son nuevas revelaciones? No, porque ahí ya teníamos metidos en otro problema. Tendríamos que regresar a lo que decíamos del canon la semana pasada. Entonces, la iluminación profética de Cristo, porque esta es la forma teológica de decirlo, en el creyente no revela una nueva verdad. Dios no está dándonos nuevas revelaciones. Lo que hace es aplicar la verdad ya revelada, como Lucas 24:45 dijo. Les abrió la mente. Por lo tanto, cada uno de nosotros deberíamos orar para obtener una mayor iluminación, no para pedir nuevas revelaciones, sino para entender lo que ya ha sido revelado. Ahora, hay un libro titulado El servicio razonable de Cristo que se los recomiendo mucho. El autor es Wilhelmus Brakel, que dice la misma palabra, ojo con esto, la misma palabra, los mismos sermones escuchados simultáneamente por muchos. Algunos solo oyen y entienden la verdad en un sentido natural y otros son renovados por ella porque les afecta internamente, iluminando y renovando el corazón. ¿Qué significa esto?
que el mismo sermón que podemos escuchar todos, para unos les genera una iluminación, usando este término, y para otros no. La pregunta es ¿por qué? Si todos somos cristianos, y ya dijimos que todos tenemos al Espíritu de Dios, y ya dijimos que todos tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Dónde está el punto de diferencia? ¿Dios tiene privilegiados? No. No, o sea, hasta donde yo sé, todos aquí tenemos la misma Biblia. ¿Por qué entonces unos, podríamos decir así, seguimos, me voy a poner ahí, seguimos siendo niños en Cristo? Llevamos un montón de años en el Evangelio y seguimos siendo los mismos niños en Cristo que, como dice Pablo, andamos en celos y discutiendo por cada cosa. La pregunta es ¿por qué? Tienes un montón de teología, pero tu carácter sigue siendo de un niño rebelde, berrinchudo, desobediente, peleando por lo que sea a cada rato y peleando con medio mundo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no has crecido en el Evangelio? ¿Por qué seguir en la misma? Y Pablo lo dice, ¿lo puedes regresar al verso 2? Por favor. Dice, porque no podían recibirlo, y dice, ni aún significa que en el Evangelio yo puedo tener al Espíritu Santo, la mente de Cristo, y vivir un cristianismo estancado. Qué triste es ver cristianos que pasan los años y años y años y el carácter es el mismo o a veces hasta peor, hermano. ¿O estoy diciendo mentira? Qué triste que las mismas formas de pelear de cuando empezaba yo son los mismos pleitos que sigo. Digo, ¿en qué momento vamos a madurar? ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios? A veces le echamos la culpa a Dios. Ya dijimos, 2 presuposiciones teológicas. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. La pregunta es ¿por qué no crecemos? ¿Por qué seguimos con las mismas actitudes de niños carnales? ¿Por qué si tenemos la misma Biblia, ya la leímos en el plan de lectura anual como 5 veces, ya nos aventamos 20,000 predicaciones del mejor predicador que tenemos o que nos gusta, ya nos aventamos 20 libros y a la primera explotamos? ¿Sabes qué pasa? Que lo único que estamos haciendo es llenándonos con un montón de conocimiento, pero no hay iluminación de Cristo. Entonces, ¿el problema de quién es? Del pastor. Porque, nuevamente, en nuestra niñería, le culpamos a medio mundo. Todos tienen la culpa. ¿Es eso lo que dice la Escritura? ¿Cómo como teología reformada o como reformados entendamos esto? Cuando hablamos de iluminación, no estamos hablando de experiencias extraordinarias, como para decir, no, hermano, cuando yo fui a ese retiro mi vida cambió. O sea, si no hubiera sido. Dice, 5,000 el Peniel, pero vale la pena. Ahí cambió mi vida. Dice, ya no soy el mismo, dice. Ahora soy... Nuevamente, antes, buscando experiencias que nos cambien, ¿ya? Es que esa experiencia me cambió. Es que cuando el profeta oró por mí, algo sentí. Es que sentí un fuego que me está quemando. Es que ese culto, es que ese predicador, es que en esa alabanza, es que esto, es que esa madrugada. Seguimos descansando nuestro crecimiento cristiano en experiencias. El problema ahí es que ¿qué pasa cuando dejan de haber experiencias?
terminamos siendo estancados y tarde o temprano regresaremos a ser los mismos niños espirituales. Para muestra es que una circunstancia pasa y ¡pum! Sale lo que ahí sigue estando. A la primera nos enojamos, a la primera echamos pleito, a la primera andamos señalando a los demás, a las primeras, todo, porque seguimos siendo niños espirituales. Y algunos decimos, no, en nombre de la santidad. Pues si quieres hacer las cosas en nombre de la santidad, modela la santidad. Queremos que todo el mundo sea santo, pero yo no. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Ok, somos reformados. Ya no depende nuestra fe de experiencias extraordinarias. Entonces, ¿de qué depende? No me digas que del Espíritu Santo. Porque esa es una forma de culparlo. No es culpa de Dios. Tu crecimiento o tu falta de crecimiento o mi falta de crecimiento. No es culpa de Dios. Porque Dios, ¿qué ya hizo? Ya me dio el Espíritu Santo. Tengo la mente de Cristo. Entonces, si yo sigo siendo un niño carnal, un niño en Cristo, ¿de quién es la culpa? John Flavel escribió: la iluminación de Cristo y su Espíritu nunca fue concebida para apartar a los hombres de la lectura, el estudio, la búsqueda de las Escrituras, sino para que sus estudios y deberes fueran más fructíferos, beneficiosos y eficaces para sus almas. Vamos rápido, 3 oraciones de Pablo, nada más quiero ver unos versículos. Efesios 1:17. Pido, mira lo que Pablo está diciendo, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé, ¿qué cosa? ¿Te das cuenta que la palabra Espíritu está con E minúscula? Porque no se refiere al Espíritu Santo. Y no se refiere al Espíritu Santo, ¿sabes por qué? Porque ya lo tienes. Entonces, ¿qué pide Pablo en este lenguaje? Sabiduría y revelación en un mejor conocimiento ¿de quién? Entonces es como decir, Señor, ayúdame a conocerte más a través de la palabra. Mira Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en Colosenses 1:9. Por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, ¿no hemos qué? Pidiendo que sean llenos de qué? Entonces Pablo está diciendo, yo estoy orando para que sean llenos del conocimiento de la verdad, del conocimiento de Cristo. Y aquí es donde entra el elemento de algo que muchas veces no hemos sabido manejar y que se le llama disciplinas espirituales. ¿De quién es responsable de tus disciplinas espirituales? Cuidado, porque nuevamente el péndulo está ahí. Por un lado, luego ver las disciplinas espirituales como un legalismo. ¿Cuántos capítulos leímos? ¿Cuántas horas de oración? ¿Cuántas actividades he ido? ¿Cuántos cultos? ¿Cuántos libros? Tal. Cuidado, porque luego vengo con esa maleta de cosas, me paro en el púlpito o en cualquier lado y es, hermanos, hay quienes no oran, porque tú estás pasando un buen tiempo de oración. Pero luego el otro lado del péndulo es, ¿para qué las disciplinas espirituales? No, eso es legalismo. No, hermanos, cuidado con los extremos. El responsable del crecimiento cristiano de cada uno es cada uno. Aquí no se trata de que no, Dios tiene sus preferidos que les da revelaciones frescas. ¿Cómo te va a dar una revelación? Pues si llevan días no lees tu Biblia. No, es que el Señor a mí no me habla. ¿Cómo te va a hablar? Pasan días y no horas. Dice, pero me conecto en WhatsApp. No Dios no está poniendo que te conectes a WhatsApp si pasas tiempo con Él a solas. Por eso es que a veces en la iglesia, mira cómo nos frustramos. Viene alguien y empieza a crecer. Y empieza a ser usado por Dios, como decimos. Y empieza a conocer más la obra de Cristo. Y su vida está siendo transformada.
Tu matrimonio está restaurando, tu economía está siendo restaurada y nosotros como Asaf decimos la envidia. ¿Por qué ellos, Señor? Y yo llevo 20 años. ¿Pero 20 años qué? 20 años peleando. ¿Pa muestra que no hemos crecido? Es que empezamos a ver cómo Dios usa a otro. La envidia. Esa es una buena señal que no hemos crecido. En lugar de, gloria a Dios, ¿no? Vamos a ayudar al hermano, vamos a ayudar a la hermana que Dios lo está usando. Estar orando por el hermano, por la hermana. ¿No? Entonces, quiero concluir con esto, hermanos. Hay dos aspectos que hoy vimos. Tal vez la próxima semana veamos uno más. Estoy checando. Pero hoy quiero nada más terminar con esto. Las aplicaciones del ministerio profético de Cristo en la iglesia, hoy vimos dos. Uno, predicar el evangelio. Y dos, conocer más a Cristo. El profeta recibía revelaciones para dar a conocer a Cristo, ¿ok? Nosotros necesitamos conocer más a Cristo, no buscar nuevas revelaciones, sino entender las que ya tenemos. Y eso implica iluminación del Espíritu Santo, pero también responsabilidades de mis disciplinas. No necesitamos venir a decir cuántas horas de oración tenemos, cuántos capítulos hemos leído y cuánta teología conocemos, mejor que se vea en tu cambio, que se vea en una vida transformada. ¿Ya? Porque para capítulos leídos, hoy te puedes pasar toda la noche leyendo y mañana nos ganaste a todos. ¿Ya? Para horas de oración, pones ahí un video de YouTube de esos de 8 horas de una vez orando. ¿Les parece si oramos? Y yo quisiera hacer un par de oraciones para que pongámonos de pie y quiero pedirles algo. Quiero hacer dos oraciones especiales esta noche. Ahí. Sánchez, que hoy cumpleaños. Te bendiga, hermano.